Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy tendremos una charla reveladora, podríamos decir, con Marcelo García, presidente del Centro de Estudios Idiomáticos. No se la pierdan. Bienvenidos. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por la invitación y por estar en este lugar también. Qué bueno tenerte y poder explicarle al señor y a la señora que están detrás de la pantalla la actividad que vos desarrollás, que es muy particular. Sí, podemos decir que es una actividad que uno directamente no la relaciona con el turismo, ¿no? Entonces, acá hablamos de turismo en este programa, con lo cual creo que, a diferencia por ahí de las agencias de viajes o de otros productos también turísticos, uno directamente no lo relaciona y claramente es una actividad en muchos sentidos relacionadas con la actividad turística. Pero es raro que no lo relacionemos. Vamos a explicar de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de turismo idiomático. Exactamente. Gente que se traslada de un lugar a otro para aprender un idioma. En este caso, gente que viene a la Argentina para aprender el idioma español, fundamentalmente. Sí, español, lengua y cultura. Es decir, la gente cuando se traslada, nosotros también lo hacemos cuando vamos a un país de habla inglesa, francesa, alemana, lo que uno busca es aprender el idioma y aprender la cultura de ese destino. Yo creo que muchas veces no se relaciona, primero porque es un producto que si bien tiene una serie de años, es dentro de los productos turísticos bastante innovador.
y por otro lado porque transcurre en gran parte en ámbitos académicos, es decir, el sector académico está muy relacionado a universidades, centros de lengua, escuelas de idiomas, etc. Entonces uno ese tipo de servicios no los relaciona directamente como sí relaciona, digamos, el público en general, un hotel, un transporte, una agencia de viajes con la actividad turística. Pero es un error, porque en realidad, Totalmente. o sea, muchísima gente viaja de nuestro país hacia el exterior, te tomás un avión, viajás a otro lugar, te alojás en otro lugar, comés en otro lugar y tenés una permanencia de tiempo, o sea, es turismo, pero el turismo idiomático en la Argentina tardó mucho en establecerse como producto turístico. Sí, totalmente, y creo que la gente lo entiende más en el emisivo que en el receptivo. Claro. Cuando uno habla de estancias lingüísticas o programas de inmersión en otra lengua que no sea el español, la gente claramente lo relaciona. A ver, creo que hubo varias condiciones para que el producto tardara en establecerse. Primero, que el español como tal, como lengua de prestigio a nivel internacional, también demoró en instalarse a nivel mundial. Es decir, pero es el segundo idioma más hablado del mundo. Exactamente, es el segundo idioma más hablado del mundo. Está también entre el segundo y el tercero más estudiado del mundo actualmente, pero es un hecho de unos 30 años, te diría, 20 y pico de años, donde el español empezó a disputarle, no al inglés, que la tiene, digamos, ganada de hace tiempo, pero sí al francés, al alemán, al italiano, esas posiciones. Entonces, cuando se agrandó la torta de cantidad de estudiantes internacionales que querían hacer una experiencia de lengua y cultura, empezaron a aparecer muchos actores a nivel mundial. Por supuesto España, que es la cuna del idioma, pero todos los países de Hispanoamérica empezaron a ofrecer, y hubo, por supuesto, también actores centrales como las secretarías, ministerios de turismo de cada uno de esos países, que vieron en esos datos estadísticos, decían, bueno, están llegando, ¿y cuál es el motivo? Un nicho de mercado. Exactamente, vieron un nicho de mercado. Y en Argentina eso se vio, te diría que después de la crisis del 2001, donde Argentina se abarató, y estudiantes que por ahí iban a Ecuador, Costa Rica, Chile, Bolivia, empezaron a llegar prácticamente en enero del 2002, empezaron a caer estudiantes. No es que antes no tuviéramos estudiantes, pero la masividad se empezó a dar en esa fecha. Entonces, ahí es cuando los gobiernos ponen el producto en el radar. De hecho, nosotros nos involucramos en el desarrollo y promoción del turismo idiomático en la gestión de Meyer, estoy hablando del año 2006, 2007. El ministro de Turismo Meyer. Ministro de Turismo Meyer, donde pone el producto dentro del abanico de oferta de Argentina. Que nos convocan en realidad porque, si bien la asociación ya existía desde el año 93, con español la asociación había empezado a trabajar específicamente en el año 2001. Y nos convocan porque nosotros tenemos un sistema de acreditación de calidad. Entonces, de alguna manera, lo que se encontraba, en este caso el gobierno, el Estado, era, bueno, voy a promocionar un producto, pero ese producto tengo que ver, bueno, quién es quién, ¿no? La oferta calificada, ¿no? Que hablamos en turismo. Es decir, que esté formalizada, que tenga los seguros, que tenga, digamos, habilitación del espacio áulico, que trabaje con proveedores que también los tengan. Entonces, de alguna manera, ese fue nuestro rol inicial en lo que fue esa convocatoria. Crear el círculo virtuoso para que se diera. Exactamente. Y también trabajar con el trade turístico para que vieran el producto, para capacitarlos, para que entendieran cuáles eran las necesidades de estos turistas idiomáticos, y también con el sector público para federalizar, ¿no? Porque es un producto también que históricamente se concentra en las grandes ciudades, y en el caso de Argentina, muy fuertemente en Buenos Aires, por un montón de razones, ¿no? Hasta el 2019, Argentina era el segundo país en el mundo en cantidad de estudiantes de idioma español. Exactamente. Detrás de España, Argentina era el segundo país, si podemos decir el primero en Latinoamérica, por supuesto, porque absorbimos todo lo que estaba dando vuelta por el resto de Latinoamérica, de alguna manera. Creció la torta. Es decir, porque no te olvides que lo que hablaba hoy, cuando las lenguas son lenguas de prestigio, cuando las lenguas son lenguas que sirven para trabajar, son una herramienta para ese
en este caso, bueno, estudiante, son, por supuesto, más estudiadas. Entonces el español creció mucho en prestigio, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos representa, si la lengua española fuera oficial en Estados Unidos, es uno de los primeros países. Sí, sí. No nos olvidemos que el español es una de las lenguas de trabajo también de las Naciones Unidas, lengua oficial de las Naciones Unidas, lengua de trabajo de muchos organismos internacionales. Hace que tengamos mucha más oferta también de países que quieren entrar en la enseñanza de español. México, Costa Rica, Colombia. ¿Y para qué viene o para qué estudia español un ciudadano del mundo? Hay distintos motivos y de llegada y hay también... Porque, perdóname, de alguna forma el idioma universal parecería que fuera el inglés. Sí, pero un británico ya tiene, o un estadounidense, ya la lengua primera, digamos, la lengua materna es el inglés, o en países de la Unión Europea como Alemania, o bueno, todos los que son los países escandinavos, en inglés es idioma prácticamente de uso diario. Claro. Entonces es para diferenciarse, es justamente también para acceder a bienes culturales que de otra manera no podrían acceder. No sé, en el Congreso de la Lengua, por ejemplo, de Cartagena de Indias en el 2007, que estaba Bill Clinton, y él con orgullo, haciéndole un homenaje a Gabo, a Gabriel García Márquez, y él con orgullo decía que él había tenido que leer a Gabo en inglés, y sus hijas ya lo podían leer en español. Y por supuesto, leer a un autor en su idioma original no tiene nada que ver con leerlo en una traducción. Partamos de la base que el idioma español es infinitamente más rico que el idioma inglés en cuanto a definiciones, modismos, tiene muchas más palabras para expresar una situación que el idioma inglés. Claro, el inglés es más económico en ese sentido, sí, y por eso justamente... Lo tenés que imaginar de alguna manera. Y seguramente por eso también ha tenido que ver con ser ese esperanto, ¿no? ese idioma a nivel universal, que tiene que ver con lo práctico que es también, es decir, más allá de los roles que han cumplido sus países en cuanto a la colonización y la cantidad de países que como lengua lo hablan. Pero yendo a las motivaciones de los estudiantes, hay muchos estudiantes que es, bueno, justamente porque quieren tener una herramienta más, quieren diferenciarse, quieren que su currículum se diferencie. Muchos de estos países, Estados Unidos, bueno, Europa por supuesto, negocian con Latinoamérica, entonces tener, digamos, una persona dentro de equipo que hable fluidamente, no solo que hable, que entienda la cultura y la idiosincrasia. Fundamentalmente. Porque eso es lo más importante. Sí. Entonces, cuando uno entra a una lengua, en realidad lo que está haciendo es entrando a una cosmovisión, digamos, a una forma de ver el mundo distinta. Y eso también enriquece a la persona, pero también al profesional. Y después hay motivaciones que son difíciles de explicar. Cuando uno les pregunta, por ejemplo, sobre todo a estudiantes de Francia, de Italia, ellos siempre supieron que tenían que venir a Argentina. Es decir, hay como un imaginario, que seguramente tiene que ver con nuestro rol como país en algún momento, en los conciertos de naciones, con las migraciones también. En la historia, el siglo XIX, el siglo XX, que hacen que Argentina se vea como un destino atractivo, como nos puede pasar a nosotros con Francia, como nos puede pasar a nosotros con ciertos países. Y hay también, y es muy interesante porque es un nicho mucho más reciente, que son los hijos de los hispanos, por ejemplo en Estados Unidos, y ahí se habla de español lengua de herencia. Entonces, aquellos que por ahí son segunda, tercera generación de migrantes, que hoy en día tienen una posición, por supuesto, social y económica muy distinta a las que tuvieron sus padres, y que por ahí hablan español, pero lo hablan... En realidad hablan Spanglish. Hablan Spanglish o creen que hablan español, porque a veces creen que hablan español, que es lo peor. Que algún autor alguna vez dijo que el Spanglish iba a ser el idioma del futuro. Exactamente, claro, bueno, porque es verdad que las lenguas van mutando, van, digamos, de alguna manera incorporando. El español que hablamos hoy tiene, por supuesto, préstamos de un montón de otros idiomas, de los originarios en el caso de nuestra región, del mundo árabe, de todos los idiomas con los que ha estado en contacto. ¿Qué le pasa a todos los idiomas? A todos los idiomas. El inglés que nosotros hablamos en la Argentina es el inglés de la reina, y vos vas a
a Inglaterra y ves que es totalmente diferente, y vas a Estados Unidos y es más diferente todavía. Bueno, pasa lo mismo dentro de lo que es, cuando se habla del español peninsular, se está hablando de un canon de Salamanca o de por ahí. En realidad, cuando uno va a Andalucía o cuando va, bueno, a distintas regiones de España, obviamente los modismos, los términos son, por supuesto, distintos, las pronunciaciones de muchas palabras. Entonces, el español tiene esa diversidad que en realidad tiene mucho que ver con las lenguas que ha estado en contacto. En el caso nuestro, por supuesto, con el italiano, el cocoliche en su momento, con el portugués, que también es una lengua de contacto por Brasil, que es el gran mercado que tenemos al lado. Entonces, bueno, las lenguas van de alguna manera incorporando esas formas. Y eso es lo interesante cuando uno va a estudiar lengua y cultura. Es decir, lo que va a hacer es incorporar no solamente la parte gramatical de la lengua o comunicativa, sino la gastronomía, los usos y costumbres, el cine, la literatura, es decir, la música, es decir, todo lo que tiene que ver con las industrias culturales está muy relacionada. Y por supuesto, como bien dijiste, es una actividad turística. Y yo decía que habíamos tardado, en realidad, porque claramente desde el sector académico decía, bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros con turismo? Y eso no solo pasa en Argentina, y no solo pasa con español, pasa con muchos otros países, y que después se entiende, esto que decías vos, el uso por supuesto, los canales de comercialización, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los servicios turísticos, y más allá de eso, las regulaciones. ¿Cómo vos antes, dos cosas, la primera que me pasa por la cabeza es, vos dijiste que se desarrollaba fundamentalmente en los centros urbanos. ¿Cuáles son las ciudades, Buenos Aires la descarto, que más pasajeros idiomáticos o pasajeros de idioma, no sé cómo le dicen ustedes, reciben en la Argentina? Sí, turistas, barros, estudiantes. Nosotros tenemos relevado que son, bueno, Buenos Aires descartada, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Bariloche, son las ciudades que conjugan, digamos, atractivos para esos estudiantes. A ver, hablando de las ciudades que ellos eligen para hacer el curso de lengua, es decir, un curso de lengua y cultura como mínimo es una semana, pero en general, como mínimo digo, la unidad básica del curso es una semana. En general se quedan de entre un mes y 6 semanas. Eso para un destino, esa cantidad de noches que se queda el pasajero, por supuesto que no lo consigue con ningún otro producto. Además, esos estudiantes viajan, es decir, van a estar en Córdoba, pero no quiere decir que no van a ir a las cataratas del Iguazú. Van a ir obligatoriamente, no van a ir hasta acá y no se van a perder la catarata. Volaron entre 8 y 12 horas. Claro, claro, exactamente. Por supuesto que depende mucho del destino. Los brasileños van a ir más a las grandes ciudades o a Mendoza, etcétera, y el europeo va a elegir una ciudad como Buenos Aires y combinarla con el norte. Es decir, los franceses aman nuestro norte, con lo cual seguramente van a ir al norte. Por supuesto que también tema de cataratas, la Patagonia, ¿no? Es decir, la Patagonia es algo que seguramente lo van a experimentar. Cuando hablamos de las ciudades en las que llegan, es a donde hacen el curso, es decir, donde van todos los días, 4 horas a un centro de lengua, durante la mañana generalmente, después hacen actividades, pero en esas 4 a 6 semanas, algunos se quedan 6 meses y otros hasta un año, que es la definición de lo que mete de turista, van a hacer un montón de otras actividades. Y la verdad es que tampoco, digamos, se van a quedar solamente con Argentina, porque también vienen hasta acá y hacen una experiencia latinoamericana. Es decir, seguramente vayan a Uruguay, si están en Mendoza seguramente vayan a Chile, lo mismo en el norte con Bolivia, etc. Es decir, la verdad es que nos miran no solamente como un país, sino como una lengua y una región, que también es una característica del español, una región que uno puede visitar desde Ushuaia hasta México hablando español. Eso es un atractivo más. ¿Cómo se vende Argentina en el exterior para el turismo idiomático? Bueno, nosotros trabajamos desde su creación con el INPROTUR, con el Instituto Nacional de Promoción Turística, en la promoción del turismo idiomático en distintas ferias, en distintos espacios
también con todo lo que es el sistema de embajadas y consulados de Argentina, que son lugares donde, o uno de los primeros lugares donde los turistas idiomáticos van a averiguar cuál es la oferta. Sí, sí. Además porque las embajadas también hacen muchas actividades relacionadas con la lengua y la cultura. Entonces ahí está, digamos, un público de alguna manera objetivo, claro, es decir, que le interesa el español y que le interesa nuestro país. Entonces también trabajamos mucho con el sistema de embajadas y el sistema consular. Y después cada escuela, cada universidad tiene convenios, es decir, hay muchos convenios con grandes operadores que son emisivos en los distintos mercados. Claro, eso te iba a decir, a través de agentes de viajes. Agentes de viajes especializados. Hay mucho agente, como en Argentina hay especializados en el emisivo, en el exterior hay especializados, y de hecho hay asociaciones de agentes especializados en lo que es turismo educativo e idiomático, en todo lo que tiene que ver con la movilidad internacional de estudiantes turistas. Y por supuesto también, en el caso de las universidades, con los convenios con universidades. Es decir, hay mucho convenio de movilidad internacional que le permite a los argentinos ir al exterior y esos créditos ser reconocidos, y del exterior venir a Argentina. Y por supuesto, si es de un país no hispanohablante, va además de hacer un curso en el semestre académico, estudiar español y también, por supuesto, tener distintas actividades turísticas. ¿El rango de edad en el que llegan, más o menos entre cuánto y cuánto? La gran mayoría son jóvenes hasta 35 años. Es decir, esto ha ido cambiando, te diría que en los últimos 20 años... O sea que los que tenemos más de 35 no somos jóvenes. Los que tenemos más de 35 no, para la OMT tampoco, que es, pero eso está medido por justamente el cambio que ha habido de... han ido creciendo las edades, es decir, antiguamente por ahí era la mayoría del público entre 18 y 25, con los años ha ido, sobre todo con los profesionales o los jóvenes profesionales que han visto un curso de español como parte, digamos, de su currículum, ha hecho que crezca la edad. Hay gente hay empresas en realidad que lo hacen como incentivo también, es decir, envían a sus funcionarios a hacer una actividad turística a Mendoza y además tomar un curso de español. Entonces, de alguna manera lo viven también como parte, digamos, de un paquete de incentivos. Cuando viene la gente en el paquete, ¿es solamente la academia, el centro de estudios, el lugar donde va a estudiar, o en su gran mayoría ya vienen con el alojamiento y con algunos servicios adicionales como para que se ambienten más rápidamente? Tenés de todo y depende del mercado de que venga, digamos. Hay mercados donde viene todo absolutamente paquetizado, y hay otros que llegan y se dan cuenta que quieren hacer un curso de español y van y golpean y, a partir de ahí aparecen y ellos ya tienen resuelto digamos, el resto. Hay operadores, sobre todo los emisivos, que ya paquetizan absolutamente todo, los emisivos de cada uno de los mercados, y donde le venden el paquete completo, y hay otros que no, que directamente lo que venden, si es una universidad por ahí, solamente venden el curso de español, y es el estudiante el que tiene que conseguir el resto de los servicios, de alojamiento, etc. ¿Y tenemos en la Argentina qué cantidad de institutos? De centros son, en la asociación son 120 centros, de esos 120 centros hay 40 que ofrecen español como lengua extranjera. Cuando nosotros hablamos de turismo idiomático, estamos hablando no solamente de ofrecer un curso de lengua y cultura, sino también los servicios complementarios. Es decir, turista idiomático para nosotros no es solamente el que, sino cualquier residente, un expatriado, por ejemplo, sería turista idiomático. Es decir, turista idiomático es aquel que viene menos de un año y utiliza, por supuesto, servicios educativos. Así que hay 120 centros en total de todas las lenguas en la asociación, y de esos 120 hay 40 que ofrecen español como lengua extranjera. Bien, espero que le podamos haber explicado bien un nuevo segmento dentro de la actividad turística de nuestro país, donde más de 100.000 personas vienen a educarse en el idioma español a la República Argentina. O sea, lo cual yo sigo insistiendo con esto. Argentina es un país que todavía no ha agotado sus posibilidades, fundamentalmente en la actividad turística.
Sí, bueno, absolutamente, y te redoblo, digamos, no solamente vienen, sino que se llevan nuestra cultura, que se llevan los atractivos, que son grandes difusores y que por supuesto también multiplican en ese sentido las voluntades de venir a Argentina. Yo creo que una de las virtudes de este producto es eso, es decir, claramente cuando uno va a Estados Unidos a hacer un curso, cuando va a Francia, etcétera, y también cuando viene a Argentina, la verdad es que lo que se está transformando es en ese gran difusor de esa lengua y esa cultura. Y yo creo que ahí el sector turístico se beneficia, por supuesto, y las industrias culturales, como te decía, porque cuando vos te llevas una canción, cuando vos te llevas un libro, cuando vos te llevas una película, por supuesto que eso también es un efecto contagio, por eso nosotros decimos que son embajadores, es decir, prácticamente están de alguna manera ofreciendo una vitrina para lo que es nuestro país. Marcelo, muchas gracias. Realmente está bueno esto de poder contarle a la gente todo lo que hay atrás de la actividad turística. Bueno, esa es nuestra función y creo que este programa tiene, digamos, como objetivo hablar de eso, ¿no? De estos impactos y de este lado B del turismo, ¿no? Sin ninguna duda. el lado que no se ve, el lado oscuro. Pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con poner luz en muchos productos y en muchos segmentos que a veces, como decíamos al principio, uno no relaciona directamente y por un montón de motivos está directamente relacionado. Absolutamente. Gracias. No, muchas gracias a vos. Tan linda que enamora. Lo mejor de tu viaje comienza con una experiencia. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Vení, te esperamos. Energizate en Jujuy. Viví los valles. Jujuy es energía viva. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida.